Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a mis queridas colegas periodistas. Ana Lilia Pérez, ¿cómo estás, Ana Lilia? Buenos días. Buen día, Alberto Azul, buen día para toda la audiencia. Buenos días también para ti. Azul Alzaga, bienvenida, buenos días. Buen día, Ana Lilia, Alberto, audiencia. ¿Cómo vieron este tema de la derecha diario y toda la manera en la cual se queda cada vez más claro que operan estas redes de desinformación en las redes sociales? Ana Lilia Pérez, ¿qué piensas de esto, lo que ha ocurrido en las últimas horas? Alberto, cuando hablamos de medios que difunden no información, sino desinformación y prácticamente emiten datos sin sustento, calificativos, que tienen como finalidad desinformar precisamente, que son parte de campañas pues para atacar gobiernos progresistas. Estamos hablando de un medio como este. La derecha diario se caracteriza por eso. Basta echar un vistazo a su página, al portal central, porque tienen mucha actividad también en redes sociales, para ver notas donde, por ejemplo, ensalzan la figura de personajes como Javier Milei, planteando en tonos muy amarillistas, también plantean calificativos terribles contra gobiernos progresistas, usan expresiones que realmente son ya en un nivel muy grotesco, Alberto Azul, que no difunden, son parte, o sea, no es información, es parte de campañas también de odio y que se han utilizado de manera cada vez más creciente en aquellos países donde, por ejemplo, hay procesos electorales en curso, hay gobiernos progresistas a quienes convierten como blanco de sus ataques. El gobierno de Brasil, por ejemplo, el gobierno de nuestro país también es de los principales blancos de ataque. Y bueno, es muy interesante y era muy necesario que se esté discutiendo públicamente quiénes están detrás de este medio, quiénes financian este medio, qué tipo de información se plantea aquí, porque ante todo el bombardeo de desinformación que hoy vemos, sobre todo de manera digital, ahora que en México discutimos también el tema de los derechos de las audiencias, pues hay que prácticamente diseccionar en cada uno de estos medios por los cuales se confirma la necesidad de discutir también los derechos de las audiencias, Alberto Azul. Porque además aquí el tema es que hay personajes muy en específico, Azul Alzaga, que pues son protagonistas, no solamente en México, sino inclusive en otros países. Ya nos recordaba Ana Lilia Pérez el caso de Argentina, pero en España también, por ejemplo, otro de los fundadores, Javier Negre, ha sido severamente cuestionado, sujeto a procedimientos jurídicos por esta actuación, y aquí en México lo contratan y lo tienen muy activo, Azul. Sí, creo que es muy importante ver, cuál ha sido la trayectoria de Derecha Diario, pero de su vinculación con una red de personajes políticos, de situaciones en donde se mezclan no nada más esta mecánica o esta forma de funcionar, que más bien, digamos, en el ecosistema digital, que más bien ha venido creciendo, como bien dice Ana Lilia Pérez. Si uno ve la trayectoria, esto empieza en Argentina con Fernando Cerimedo y toda una asesoría a Javier Milei. Desde el punto de vista de la publicidad y desde el punto de vista de las estrategias digitales y la utilización de influencers, la utilización de bots, para impulsar una narrativa eminentemente política y empezar a tener una influencia política en Argentina. Pero después se junta con este otro personaje que bien dices, Alberto Negre, que
incorpora otros elementos, ya incorpora una plataforma de medios que él tenía en España y se empieza a ampliar, digamos, esta red ya con tentáculos que implican tanto la propia infraestructura, digamos, y el know-how de cómo operar estas campañas digitales con relaciones muy particulares a nivel político para justamente ensalzar o apuntalar a ciertos liderazgos, particularmente en el caso de Bolsonaro, y ahí hay hay, digamos, documentación de lo que fue esa participación que involucró el fraude a través de las campañas digitales y luego también la participación en el intento a través también de esto, y esto fue juzgado en Brasil y es lo que generó también implicaciones judiciales contra Jair Bolsonaro, porque digamos que distorsionó toda la discusión pública en Brasil y eso tuvo implicaciones muy fuertes en la propia democracia de Brasil. Pero ahí ya a partir de ahí se dispara, digamos, porque también hay relaciones que se establecen con Estados Unidos, con la gente de Donald Trump y en México con Ricardo Salinas Pliego y toda esta red que une think tanks como las universidades de Salinas Pliego y Atlas Network. Digamos que esto que se empieza a profesionalizar, pero que tiene una incidencia mucho mayor, creo que nos lleva a sí analizar la necesidad no nada más de ver el tema de la regulación de las redes sociales desde la perspectiva que un poco se está planteando, que es cómo hacemos que las redes sociales no favorezcan ciertos contenidos, particularmente a través de los algoritmos, sino de qué manera también se sanciona o se identifica, y eso no pasa nada más por la alfabetización de las personas, digamos, esto que ayer vimos sí es muy importante. Hay que identificar quiénes están detrás, cómo son los mecanismos que operan, etcétera. Pero por otro lado, hay que identificar cuáles son estas redes y lo que está operando también de manera ilegal, porque aquí, como veíamos también, se involucra muchísimo dinero y se involucra unas campañas de financiamiento que no necesariamente son legales. Y ahí hay que ver de dónde sale el dinero y eso hay que sancionarlo. Esas formas de distorsionar de una manera no orgánica la conversación, eso no me parece a mí que simplemente se tenga que quedar en el tenemos que estar conscientes de que eso está ahí. Está allí y como se ha demostrado ayer mismo, Ana Lilia Pérez en la sección Derecho de Réplica, se explicó cómo este tipo de discursos, de propaganda, de incitaciones a la violencia se quedan por meses. Y se puede desmentir una vez o dos, hasta 5 si quieres tú más. Pero estar permanentemente en esta estrategia se antoja muy, muy complicado, Ana Lilia. La respuesta tendría que venir de otro lado, entonces. Sí, y que viene no solo esta intencionalidad de manchar el debate público. Me regreso a un punto que plantea Azul de la injerencia de estos personajes. Sí, en el caso de Negret tiene un antecedente de periodista, ¿no? Fernando Cerimedo, pues es un consultor político que usa una plataforma de comunicación, pero lo que hacen pues no es periodismo, es un meganegocio que tiene detrás el financiamiento de aquellos personajes de quien ellos abiertamente son asesores. Jair Bolsonaro en Brasil y varios de los presidentes que representan a la ultraderecha en la región. Ahora mismo el presidente de Bolivia, de quien Fernando Cerimedo es asesor también, y que acá ya hay un tema de injerencia
extranjera en procesos políticos. Precisamente el caso de Brasil que comentaba Azul. Fernando Cerimedo fue el único, digamos, extranjero en ese momento. Él es un consultor argentino que fue parte de todo ese caso que en Brasil se procesó, se juzgó como el intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2022. Finalmente la Fiscalía de Brasil al final no imputa a Cerimedo, pero él fue parte de toda la imputación inicial. Entonces, lo mismo van haciendo país por país. Y aquí hay que regresar a aquellos audios que se difundieron del tema del Honduras Gate, donde se planteaba cómo ya se planteaba parte de toda esta estrategia que se tiene en la región, con el aval de Washington, por supuesto, en tramas de comunicación mediante las cuales se hace injerencia en procesos políticos. Una de las formas mediante las cuales se hace esa injerencia, pues es precisamente lanzando bombardeo de acusaciones que son difundidas y son potencializadas mediante troles contra esas figuras de gobiernos progresistas. Lo están haciendo de manera permanente también contra la presidenta Sheinbaum. En sus publicaciones hacen acusaciones gravísimas, juicios de valor gravísimos, además de comentarios muy misóginos, pero tiene la finalidad también de esa desinformación, sobre todo se va reforzando cuando se avecinan periodos de gobierno. Ahora mismo se puede ver en el caso de Brasil que se van intensificando ese golpeteo ante un proceso electoral que tendrán ellos en octubre. Entonces, es un tema, en efecto, de que la ciudadanía sepa de dónde vienen esos mensajes, cuál es la intencionalidad de esos mensajes, pero como bien señalan, pues no basta. Tendría que haber una regulación que de alguna manera intente poner un alto dentro del márgenes de leyes que todavía no existen, pero a este tipo de acción, porque no solo se ensucia el espacio de la discusión pública, todas estas campañas de odio pueden tornarse también en ya asuntos de violencia. Se ha visto en Brasil, la derecha en nuestro país también está reaccionando de una manera cada vez más violenta. Hay que ver las reacciones que han tenido ya personajes del priismo, por ejemplo, en el Congreso, Alejandro Moreno y todo su séquito en el Congreso, el tipo de expresiones que se le han visto a personajes de la derecha también, el propio Salinas Pliego, quienes ya están asusando a temas de violencia, y eso es muy grave. Es muy, muy grave porque además se combina con algunos otros elementos que van apareciendo paulatinamente, Azul Alzaga. Por ejemplo, el caso de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de feminicidio y que ha sido denunciado de, además, tener vinculaciones con la CIA, por ejemplo. O sea, tenemos ya una mezcla de agendas que tienen un claro propósito que serviría ¿a quién, Azul Alzaga? Bueno, yo creo que se tienen que ver los varios procesos que se están dando de manera paralela, ¿no? Tienes, por un lado, efectivamente, todas estas redes de comunicación que están dando una batalla que efectivamente es una batalla cultural, donde se empiezan a normalizar ciertos discursos que son de odio, que son de misoginia, que son en contra de los derechos y que favorecen, digamos, proyectos políticos de derecha. Proyectos políticos de derecha que se están impulsando desde Washington, efectivamente. Pero además esto se está dando en paralelo con todo un proceso, digamos, de alineación y de articulación
de fuerzas que ya van, de fuerzas políticas y de fuerzas militares que se están dando en este momento bajo el paraguas de Estados Unidos a través de esto que se llama el escudo hemisférico, ¿no? Que lo estamos viendo un poco como se articula en este momento en Argentina a través de esta reunión que convocó la DEA, pero también lo hemos visto a través de políticas que van cantando los gobiernos de derecha que cada vez han ido creciendo en América Latina en favor de la intervención de Estados Unidos en sus territorios y de una cooperación en una política que es extraterritorial, que definitivamente no respeta, digamos, los límites de la soberanía de ningún país, no solo de sus países, sino de ningún país hacia afuera. Y esto contrasta abiertamente con lo que ha defendido México, que es podemos colaborar en materia de seguridad en problemas que tenemos identificados, como es el narcotráfico que opera de manera transnacional, pero lo tenemos que hacer de una manera en que se respeten los límites de las soberanías de los países. Esto es completamente distinto, digamos, de lo que se está planteando por el resto de países de América Latina, que resulta que son los mismos países que entran en estas campañas de difusión tergiversada a través de estos mecanismos de financiamiento de campañas de trolls, de bots, de desinformación, para apuntalar ciertas narrativas que justamente justifiquen, digamos, medidas más punitivas, medidas que recortan derechos progresivamente, y ya lo estamos viendo en México a través del crecimiento, digamos, de estas voces de influencers que de pronto hablan de que pues no se debe no debe haber un voto universal, las mujeres no deben de votar. O sea, esto que comentábamos ya la vez pasada está también alineado con eso. Entonces, me parece a mí que si uno ve la película completa, efectivamente ya no nada más estamos hablando de si se distorsiona o no se distorsiona un debate público, sino de un tema de seguridad nacional y de soberanía, porque no puede ser que se dirima, digamos, la democracia de un país a través de estos mecanismos que son artificiales y que sí atienden agenda. Preguntabas, ¿a quiénes beneficia una cosa como esta? Pues beneficia... Pongamos que no hablamos de Estados Unidos de manera monolítica, pero sí de sectores de Estados Unidos que están impulsando una agenda intervencionista en otros países y particularmente en México. Hablamos de agencias, hablamos de actores económicos que además están ligados con las plataformas digitales y con todo este ecosistema. Entonces, me parece a mí que sí es muy importante hablar, vuelvo, no nada más de cómo regulamos desde México lo más posible el tema de cómo funcionan las plataformas digitales, sino también de cómo empezamos a identificar estas redes y el financiamiento que hay detrás de estas redes, independientemente del propósito, pero para establecer que hay mecanismos que tienen que estar sancionados, es decir, el uso de bots, el uso de redes y esos financiamientos ya tienen que entrar dentro de las leyes mexicanas, no solamente electorales, sino penales, porque tienen una incidencia o una potencial incidencia muy fuerte en la estabilidad de los países y en la democracia de los países. Hay que regular, Ana Lilia Pérez, eso es un planteamiento en el cual existen muchas coincidencias, excepto, y no sé qué pienses tú, aquellos grupos que están de alguna u otra forma vinculados a estas estrategias de promoción de desinformación y discursos de odio, que han sido los más críticos en algunas estrategias, como por ejemplo lo que ahora la consulta pública para ver cómo se regula o no el uso de teléfonos celulares por parte de niñas, niños y niñes,
o en otros casos el control de la telefonía celular para evitar extorsiones, por ejemplo. Son los mismos protagonistas que se oponen a este tipo de señalamientos que irían en favor de tener una estabilidad por lo menos distinta en materia de derecho a la información, Ana Lilia. Mira, cada vez se queda más claro, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, esta necesidad de regular sobre esos contenidos digitales que son los que han tenido una expansión mayor a nivel global en años recientes, y no es una discusión que se tenga solo en México. El Papa en su encíclica, donde habla precisamente de esa necesidad de regular también, porque todos estos medios, estamos hablando de este bodrio de desinformación que se llama la derecha diario, pero es un ecosistema enorme que opera a nivel global con esta intencionalidad de negocios que tienen intereses muy claros y intereses económicos, por supuesto, pero se ha planteado también, se ha visto como un reto para todos los países. Por ejemplo, ahora mismo se está llevando en Estados Unidos este juicio contra Meta, otro juicio más contra Meta, pero este juicio que empezó el 18 de agosto, hace 2 días, destaca porque son ya fiscales de 29 estados de Estados Unidos los que están planteando precisamente ya ante tribunales, están planteando cómo en el caso de ese gigante tecnológico, se diseñan todo mecanismos adictivos, mecanismos que pueden tener impacto en quien lo está usando. Se han planteado en ese juicio que se está llevando en Estados Unidos casos de cómo que ha generado adicción entre los jóvenes y cómo por priorizar este tema de las ganancias, de este corporativo ha tenido un costo en la salud mental de los menores. Y esto es parte también, es otra de esas aristas, porque nosotros estamos discutiendo un tema con este bodrio de la derecha diario que estamos analizando, vemos cómo se difunden campañas de odio, pero esas campañas de odio también tienen un impacto, están incentivando la violencia y también trastocan cualquier límite que pudiera existir, que no existe hasta ahora sobre los contenidos digitales. Es decir, hablar de una regulación ya no puede evadirse. Y sí, el asunto es que cuando se discuta eso, pues, ¿qué van a decir quienes promueven todas estas falsedades, estas mentiras? Porque se han hecho de eso un enorme negocio. Imagínate, si hay esa resistencia a tener un defensor de audiencias, a tener un código de ética, ahora, ¿de qué tamaño será la discusión cuando se planteen este tipo de necesidades que son una realidad? ¿De qué tamaño será, Azul? ¿De qué tamaño? ¿Cómo lo ves? Pues tendríamos que estar preparados para empezar a escuchar el tema de que esto representa una censura, ¿no? Que tú no puedes censurar los contenidos, pero creo que por eso es muy importante identificar de qué manera funcionan estos modelos, estas mecánicas dentro del ecosistema digital, tanto en la producción de contenidos falsos que hacen pensar falsamente que hay una discusión que no hay, pero entonces la generan, es decir, nace ahí y no es que ahí termine. Y también, por otro lado, de qué manera los algoritmos hacen que este tipo de mensajes estén más amplificados y generen además mecanismos de adicción para que se sigan viendo de manera sistemática. Por eso hablamos de una batalla cultural. Cuando hablamos del sistema y no nada más de los contenidos en sí mismos, entonces eso nos permite, digamos, separar lo que es, no puedes decir esto, a decir, eso que se dijo en realidad se está amplificando de esta y de esta y de esta y de esta manera artificial, tanto desde el punto de vista de quienes están formando parte de esa red, como desde el punto de vista de cómo funciona la red.
Entonces, si nos vamos a eso, que creo que es muy importante que justamente haya esas, se identifiquen, digamos, estas distinciones, entonces podemos ir más claramente yendo a cuál es el origen del problema. Y el origen del problema no es en sí mismo que alguien diga una cosa u otra, sino, vuelvo, de qué manera esto se está amplificando. Y ahí pues no hay para dónde hacerse, la verdad es que no hay para dónde hacerse y pues tendremos que estar preparados para esas voces como ahora las hemos estado escuchando con el tema de el defensor de las audiencias o la defensoría de las audiencias, pero pues lo vamos a tener que atravesar. Pues sí, ahí sí, como bien señalan Azul Alzaga, Ana Lilia Pérez, es un camino que tiene que recorrerse y pues no será nada sencillo. Por lo pronto se nos acabó el tiempo, yo siempre me quedo con ganas de seguir la conversación, pero cada quien tiene otras actividades y les quiero agradecer a Azul Alzaga, Ana Lilia Pérez, que hayan estado presentes en esta conversación y este análisis para la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias, Azul. Muchas gracias, Alberto, Ana Lilia. Un abrazo para la audiencia. Bonito día. Bonito día. Ana Lilia, gracias. Muy buen día para todos y gracias por el espacio, Alberto. Azul, la audiencia, nos escuchamos la siguiente semana. La siguiente semana a las 7 de la mañana con 45 minutos. Gracias, que tengan buen día. Buen día. Buen día.